Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias a quienes están presentes en esta sesión conjunta con las comisiones de mediación civil, jóvenes, ¿quién más tenemos? ¿Aquí? ¿Más acá? Ok. Bueno, pues les agradezco muchísimo a quienes están presentes, también a quienes nos acompañan por Zoom. Soy Luis Armendáriz, coordinador de la Comisión de Mediación de Derecho Colaborativo de la Barra. Y voy a permitirme, por cuestión de protocolo, agradecer en primer lugar la presencia de nuestra primera vicepresidenta, Ana María Kudish. Buenos días. De nuestro consejero Jorge Sepúlveda, de Angelina Costa también como consejera, y de los coordinadores que nos acompañan, Javid, ¿qué tal? Díaz Noriega, y hay alguien de la subcoordinación, por supuesto, Leti, Alejandra de Nicolás. Koichi Herrera también. Koichi, ¿dónde está? Ahí está acá, aquí está Koichi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Koichi? Y bueno, pues antes de pasar a presentar a nuestro expositor, nuestra primera vicepresidenta nos va a hacer el favor de pasar unos avisos parroquiales. Sí. Gracias, buenos días a todos. Me da mucho gusto estas sesiones conjuntas y que las comisiones se estén juntando para hacer sesiones como esta. Muchas gracias a nuestro expositor por estar aquí. Le agradezco de antemano su presencia en la barra. Y bueno, a recordarles a las mujeres que el 30 de junio tenemos una comida en La Escondida. Para los hombres habrá una comida también. Lo que pasa es que los varones son muchísimos. Tengo que buscar un lugar más amplio para que quepan los que más se pueda. Con que haya cubas. Con que haya cubas, exacto. Pero también habrá una comida de varones. Porque tenemos solo para 700 gentes. Ah, bueno, pues entonces vamos viendo. Y recordarles que vamos a tener asamblea de socios el 29 de junio a las 7 de la noche en el Club de Industriales. Por supuesto, todos están invitados. Y también que el 9 de junio es el último día para que puedan ustedes nombrar a algún barrista que sientan ustedes que merece recibir el premio al mérito barrista. Les recuerdo que ese es el último día para mandar sus propuestas o candidaturas, y creo que son los anuncios parroquiales para el mes de junio. También tenemos el Congreso de AIJUDEFA en Cancún, están todos invitados a participar. También tenemos un congreso del 15 al 17 de la Hispanic Bar Association aquí en la Ciudad de México. Vean por favor todos los anuncios para que quienes quieran participar en estos congresos tan importantes pues lo hagan. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Anita. Pues muy buenos días. Vamos a leer una pequeña semblanza del licenciado Roberto Flores Hernández. Tiene 39 años, es licenciado en Derecho egresado de la Universidad del Valle de México en el año 2007. Cuenta con un diplomado en la Universidad Panamericana y un diplomado en la Universidad Iberoamericana enfocados en Derecho Financiero y Bancario. Actualmente cursa programa de desarrollo directivo de Melipade. Presta sus servicios desde el año 2009 en una de las principales instituciones financieras del país. Cuenta con 14 años de experiencia en el sector financiero y se ha desempeñado como abogado de recuperación y coordinador jurídico de cartera de recuperación judicial hipotecaria. A partir de 2017 fue responsable de la recuperación judicial de carteras particulares de auto, consumo, tarjeta de crédito y pyme, y de 2018 a la fecha se desempeña como director de estrategias de cobranza judicial en el sector bancario. Roberto, te agradecemos muchísimo tu presencia, el hecho que hayas aceptado la invitación de la barra, y pues adelante, por favor. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y digo, la verdad, me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Agradezco mucho la invitación y con mucho gusto. Yo les vengo a platicar sobre la mediación en la recuperación de créditos. Como comenta Luis, yo me encuentro en una de las principales instituciones financieras del país. Yo soy responsable de la recuperación judicial de carteras minoristas, que corresponde a auto, consumo, tarjeta, hipotecario individual y pyme. Todo eso es las carteras que yo atiendo en la parte judicial y bueno, sobre todo en la parte estratégica. Platicaba hace un ratito con Luis y es un poco el tema cómo nos ha ido en la mediación, porque la mediación es una figura que la verdad aporta demasiado, que a lo mejor para el sector financiero tiene algunos puntos o algunos stoppers que pudiera hacerla no muy atractiva, pero que ya utilizándola, pues en el caso mío o de la institución para la cual yo presto los servicios, pues el día de hoy forma parte del anaquel de productos de solución que le podemos ofrecer a nuestros clientes. Entonces es un tema para mí sumamente
no digamos complejo, pero sí muy interesante, el hecho de, yo trabajo en un banco muy grande que tiene ciertas estructuras muy enfocadas a la recuperación, a tocar a los clientes, a que me paguen una mensualidad, se pongan al corriente, me liquiden, les otorgue quitas, y todo muy rápido. Siempre estamos corriendo contra metas, siempre estamos el último día, no nada más firmando productos, sino también indexando para que se puedan operar contablemente. Entonces, esa es una de las cosas que a lo mejor la mediación no lo hace tan atractiva. Tuvimos que darles a conocer o explicarles la figura a nuestros despachos externos, porque también pudiera parecer a veces que me dicen los despachos externos, es que me estás quitando trabajo, yo que soy el de litigio, pues me está llegando menos trabajo. Entonces es un poco explicar, ya veremos más adelante, pero bueno, lo que tratamos de hacer es enfocar la mediación a cierto grupo de clientes o a cierto grupo de personas con ciertos parámetros que no afecten ni contablemente al banco en los reportes contables, porque al hecho de tú reportar una reestructura a través de un convenio de mediación, pues el crédito te cuesta más. Y también enfocarla mucho a lo mejor a clientes que a lo mejor todavía no llegan a la cartera vencida o todavía no pasan a la parte de litigio, aunque tampoco lo limitamos, también firmamos convenios de mediación cuando ya tenemos un litigio iniciado, ¿no?, de recuperación. Entonces es un poco eso y pues platicarles cómo lo hemos hecho. Yo sé que no les voy a venir aquí a explicar la mediación, porque aquí debe haber incluso mediadores privados que están certificados, calificados y son sujetos a revisión por el CEJA que corresponda y que sabrán mucho más que yo, pero bueno, sí hicimos nosotros un trabajo exhaustivo, una revisión nacional sobre la figura y bueno, pues es lo que les vengo un poquito a platicar. Muy rápidamente, bueno, pues la mediación es un método alternativo de solución de controversias. Es totalmente voluntario y como ustedes saben, pues la finalidad es que las partes lleguen a dirimir un problema, apoyados en este caso por un tercero, colaborador o facilitador, para que los ayude a comunicarse y a tener una adecuada negociación para cerrar, digamos, la problemática. Los principios fundamentales, bueno, pues es voluntario, es confidencial, equidad, imparcialidad y también la flexibilidad. A mí me parece que es muy importante. Algo sumamente trascendental y que aporta mucho en la parte financiera o bancaria es que, bueno, el convenio de mediación, pues lo puedo celebrar si tengo o no un juicio activo, si ya me lo asignaron para demanda o si está en cobranza preventiva, le llamamos nosotros a las moras bajas. Y finalmente, bueno, pues la base legal es nuestra Constitución Política en el artículo 17, por ahí el párrafo 15, pues menciona que las leyes deberán prever los métodos alternativos de solución de controversias, incluso en la parte penal, pues nos dice que deberemos cuidar la parte de la reparación del daño, ¿no? Entonces, muy importante tener eso. El Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, también en su artículo 55, nos dice que los juzgadores o los representantes judiciales están obligados a informar a las partes sobre los beneficios de acceder a la mediación, no nada más en tiempo, en formalidades y también económicamente, sin duda, ¿no? Por si quieren someterse a él, pues adelante, en cualquier momento pueden hacerlo. Después, bueno, la mediación pública pues se da a través del Centro de Justicia Alternativa, en este caso de la Ciudad de México, o el que corresponda a cada entidad del país. Prácticamente todas las entidades del país tienen o prevén la mediación pública. La mediación privada se da a través de un profesional que está capacitado, certificado, es sujeto de evaluación y además está autorizado por el Centro de Justicia Alternativa de la entidad que corresponda. El mediador privado es también un profesional que va guiando la mediación y ayuda a las partes no nada más a comunicarse, sino a llegar a un buen acuerdo con la confidencialidad que corresponde, ¿no? Es importante decir que, bueno, en 2011 surge en la Ciudad de México la Ley de Justicia Alternativa y que desde mi punto de vista la Ley de Justicia Alternativa para la Ciudad de México o del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues es parteaguas en la parte de mediación. No nada más porque es la primera en
tener la figura del mediador privado, sino además es una de las pocas que en la actualidad pues considera al mediador privado o le otorga fe pública. Que eso en la parte bancaria a nosotros nos da un plus muy grande y además nos ayuda mucho en todos nuestros procesos. Y finalmente, bueno, pues la remediación, que es un procedimiento posterior a la mediación y que se da en caso de algún incumplimiento total o parcial del convenio al que se haya celebrado la mediación, o en caso de cambiar las condiciones, se puede generar un convenio modificatorio o una nueva mediación. Después, bueno, lo que nosotros nos pusimos a revisar pues son los efectos del convenio de mediación. Revisamos el efecto registral, que bueno, en caso de que tengamos alguna garantía real, pues podemos llevar nuestro convenio de mediación al registro público de la propiedad a inscribir. En el caso de la Ciudad de México, reitero, es la única que además de la inscripción pues nos permite tener ahí un cierre de folio, lo cual nos da mucha certeza, evidentemente con las excepciones que la ley prevé, ¿no? Que en todos los casos pues digamos que estamos conviviendo o teniendo la misma problemática, el tema fiscal, el tema de alimentos, el tema laboral, etcétera. Pero de ahí en fuera me parece a mí que es una muy buena herramienta y que sobre todo en la Ciudad de México nos da mucha certeza a las operaciones o a las soluciones que podamos formalizar a través de la mediación. Obviamente el tema del cierre de registro, bueno, pues se prevé en el Código Civil, en la Ley Registral de la Ciudad de México y también los efectos de cosa juzgada. Aquí, bueno, el convenio de mediación, también en la Ciudad de México y en gran parte de las entidades del país, una vez que está debidamente inscrito y autorizado por el CEJA que corresponde, pues tiene efectos de cosa juzgada. Tenemos un par de entidades federativas como lo es Aguascalientes y Tabasco, donde solamente tiene efectos de un título ejecutivo, sin embargo es ejecutable. Y también pues el convenio de mediación brinda certeza jurídica permitiendo la ejecución del mismo, ¿no? Esto es una de las partes con la que nosotros logramos convencer a los equipos internos en el banco pues, de utilizar la mediación. Número uno, porque me mejora la posición del banco. En caso de que el cliente incumpla, pues yo estoy iniciando el litigio recuperatorio a partir de la etapa de ejecución. Me estoy ahorrando toda la primera parte del juicio y además lo más complicado desde mi punto de vista o desde la experiencia que tengo, pues es el emplazamiento, ¿no? Donde a veces puedo tardarme un mes, pero tengo casos donde llevo 28 meses y no he podido emplazar a los coacreditados. Sí. Entonces, esto es un tema, es ganar, desde mi punto de vista, la mediación, que además les tengo que decir que es un muy buen producto, lo vamos a ver más adelante, del total o del volumen total de convenios de mediación que hemos firmado en las diferentes carteras, no más del 15 o 20% han incumplido. Es decir, no los tenemos en ejecución, no más del 15%. Y eso es algo muy importante porque no nada más es un buen producto para ponerlo al corriente o para liquidar, sino que continúa pagando. Y eso es sumamente, aporta mucho valor en la parte financiera. Platicaba también hace un ratito con Luis, a mí me parece que la pandemia pues fue un parteaguas, por lo menos para mí y en el banco donde yo trabajo, para conocer esta figura de la mediación, incluido yo, pues si bien es cierto la conoces, pues la conoces de manera muy someramente. O sea, tuve que meterme un día, me dijeron, a ver, estamos cerrados en los tribunales, los niveles de servicio o las etapas procesales se están llevando no el doble, sino el triple de tiempo. Me decía mi jefe, me dices un día que abren, otro día que cierran, otro día que funcionan los juzgados nones, otro día los pares, otro día que funcionan a través de citas, que funciona el 30% del personal, que luego el 75%, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me dijo, ahí está figura, tenemos que ver qué tan viable es, si la podemos usar o no, porque también en ese momento yo le decía, bueno, la revisamos y vamos viendo qué tanto nos sirve o no nos sirve, ¿no? Entonces, todo tiene que estar adecuado a las políticas internas por la presión que tenemos. Nuestro cliente interno en la parte jurídica pues es riesgos, y riesgos son los que están contra metas mes a mes, pues es a los que les tenemos que brindar servicio, ¿no?
Entonces, en esa parte, pues yo generé no un proyecto ni un estudio, pero sí una revisión de cómo estaba la mediación, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y tratamos de con ello ir definiendo parámetros o haciendo definiciones muy claras para ver en qué carteras podíamos utilizarla, en qué entidades no, y además pues tenía yo que decirles por qué. Entonces, pues actualmente les digo, ya la mediación forma parte del anaquel de productos de solución al que tienen acceso los clientes. Entonces, ¿qué encontramos de esta revisión o qué hallazgos nos encontramos? Nos encontramos algunos estados que no prevén la figura del mediador privado. Y eso para nosotros es un gran stopper, porque de inicio, pues digamos que los cejas locales, con la figura de la mediación pública, no tienen la capacidad humana de atendernos, o por lo menos no en volumen. Y eso tocamos a distintos centros de justicia locales y nos decían, sí te atiendo, pero yo creo que 1 al mes o 2 al mes, no puedo más. Entonces, bueno, Querétaro, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco y Sinaloa, por lo menos hasta el año pasado, no contemplan esta figura de la mediación privada. Después revisamos algunos estados donde el convenio de mediación pues requiere que sea autorizado por un juez, lo cual también para mí como recuperador bancario pues me limita mucho, porque a mis riesgos me está diciendo es que me urge el último día del mes operarlo, y yo te tengo que decir, no nada más me tienes que traer al cliente cuando firmemos, sino después es posible que vayamos al juzgado y el juez lo revise y además que me pueda decir no, o muévele aquí o cámbiale acá. Entonces ahí siempre hay como muy a la defensiva la parte de riesgos, y bueno, es algo que les tuvimos que explicar. Y asimismo tenemos estados donde sí se contempla la figura de la mediación privada, sí la tenemos, pero no en todos los municipios. Hay estados muy grandes como el estado de Veracruz, donde a lo mejor en Coatzacoalcos pues me dicen sí, pero tengo que ir hasta Jalapa, porque allá está la oficina del CEJA. Y entonces a mí ya me genera, además de que mucho tiempo que puedo perder, también me genera un costo adicional. Y que viéndolo un poco de la parte social, pues no está bien que yo le diga al cliente, pues si quieres firmar, te va a costar, ¿no? Entonces es algo de lo que hay que evaluar, de lo que hay que revisar y definir si es viable o no es viable. Los estados que vimos con mayor avance, sin duda la Ciudad de México. La Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es, no puedo hablar del mundo, pero de México es la más avanzada, la que contempla mucho mejor los tiempos, los plazos, las formalidades, y creo que está muy bien adecuada. Incluso por ahí en tiempos de pandemia, pues llegamos a hacer algunos convenios de mediación a distancia, como en una sesión como en la que estamos ahorita, vía Zoom o vía Meet o la liga que ustedes me digan, o la herramienta, logramos hacerlas, y aparte fueron debidamente inscritos y sancionados por el CEJA. Entonces eso es algo que también está muy bien. En Jalisco ya tenemos algunos ejemplos de ejecuciones de convenios de mediación en la vía de apremio sin ningún problema. Ya tenemos 1 o 2 adjudicaciones, entonces creo que está muy bien. En relación a esto que encontramos, bueno, pues hicimos un mapita para explicarle obviamente a nuestro director general, aquí sí y aquí no, y lo clasificamos en alta viabilidad, media viabilidad, y estados donde no lo vemos viable, exclusivamente en la parte recuperatoria del sector financiero, no porque sea malo, sino porque tiene a lo mejor 1, 2 o 3 pasitos que riesgos me dice no puedo, o no debo, o no me puedo detener. De alta viabilidad, sin duda la Ciudad de México, y por su cercanía pues también tenemos ahí al Estado de México. Media viabilidad tenemos los estados donde los efectos del convenio de mediación son de cosa juzgada y que en caso de incumplimiento podemos ejecutar sin ningún problema. Ahí estamos el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua y Las Bajas. Y otros donde vimos sin viabilidad, y no es que no sea viable la figura de la mediación, simple y sencillamente reitero,
para nosotros como banco, porque a lo mejor tengo pasos adicionales, porque no tengo el carácter de cosa juzgada o porque no existe la mediación privada, pues en estados como Campeche, Tamaulipas, Sonora, Guerrero, donde además hasta hace muy poco solamente había mediación para la parte de penal, hoy en día ya se abrió para mercantil, civil y familiar, y bueno, Puebla, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Querétaro, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa, Sonora y Yucatán. Así lo clasificamos y bueno, así hemos ido trabajando. Hoy en día, ¿dónde mediamos? Nosotros mediamos en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Guanajuato y la Baja Sur, aunque solamente en La Paz por lo que les comentaba hace un momento. El tema de que la oficina o la subdirección del Centro de Justicia se encuentra solamente en La Paz, y el hecho de que yo firme un convenio en Los Cabos me hace tener que llevar al cliente a La Paz para hacer la ratificación ante el CEJA, ¿no? Entonces es un poco eso lo que se nos complica, pero ¿dónde estamos mediando? Estamos mediando en cartera hipotecaria individual, estamos mediando en cartera de consumo, en cartera de auto y también en cartera PYME. También tenemos alrededor de 10 mediaciones en asuntos de cartera mayorista, que no veo yo propiamente, pero son los empresariales y que han dado también muy buenos resultados. ¿Qué soluciones plasmamos en los convenios de mediación? Al definir el circuito o abrir el producto, diseñamos que, pues la verdad es que la mediación pues son trajes a la medida de los clientes. Y sobre eso tratamos de homologarlo lo más posible para que fuera lo más accesible hacia el cliente y también a nosotros en la estructura interna. Hoy firmamos convenios de puestas al corriente, de disminuciones de mensualidad, otorgamos quitas y también algunas liquidaciones a plazo. Es decir, a veces el cliente me dice, ¿sabes qué? Yo quiero pagar, pero te tengo que pagar en 6 meses. Y aunque a lo mejor operativamente no es muy atractivo, pues sí estoy amarrando esos pagos. Ha habido casos donde el cliente me paga solo una y entonces lo ejecuto. Pero hay otros, la gran mayoría me hace los 6 pagos. Y es una muy buena salida para el cliente y también para el banco. Entonces, al final es recuperación y ha dado muy buenos resultados. Y algunos stoppers que hemos visto como para ampliar o para escalar la mediación a otras partes del país o incluso a todo el país, pues todavía tenemos algunos estados sin figura de la mediación privada. Hay entidades donde el convenio no tiene efectos de cosa juzgada. Hay entidades que requieren autorización por parte de un juez. Entidades que requieren 2 o 3 ratificaciones ante el CEJA, a veces se firma ante el mediador privado, después hay que hacer una ratificación ante el CEJA, lo revisa y solicita a veces una nueva ratificación, entonces eso ya no es operativamente viable para nosotros. No quiere decir que sea malo, pero no es viable para nosotros. Y entidades donde no hay presencia del CEJA en todos los domicilios, en todos los municipios, lo que comentábamos, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, no lo tenemos en todos lados, a diferencia de, por ejemplo, Jalisco, donde en la mayoría de los juzgados pues hay una oficina adscrita del Centro de Justicia Alternativa. Entonces eso es muy bueno porque en todo momento tienes acceso al centro de mediación. También, ¿qué nos encontramos? En la parte registral del convenio, estuvimos revisando en todos los estados, o por lo menos donde puedes inscribir como una anotación preventiva, porque el efecto del cierre de folio solo es en la Ciudad de México, y nos decían los registradores, pues sí, pero no he tenido ninguno. Entonces, cuando me llegue, pues ya revisaré. Y nos decían, y así estuvimos todavía hasta el año pasado, pues no tengo ninguno. Y le decíamos, bueno, es que la ley te dice, no, entonces sí, cuando me llegue Pero hoy en día les puedo decir que hay registradores que ni siquiera conocen el convenio de mediación. Y les digo, hasta hace un par de años yo mismo conocía muy someramente la figura y la verdad es que tiene muchísimos beneficios, ¿no? Entonces es parte de eso lo que hemos estado caminando en esta estrategia de recuperación, y decirles que a mí me parece una muy buena herramienta recuperatoria. Hablando exclusivamente, eso es a lo que yo me dedico y a lo que yo sé. Tanto en la parte social, porque tú le acercas, lo que hacemos nosotros como banco es, si bien es cierto que el mediador privado es un ente imparcial, es un ente que nos ayuda a negociar, bueno, pues el banco cubre los honorarios
se lo decimos al cliente, se lo comenta el propio mediador en la sesión, y bueno, ya sobre eso pues se hace no perdemos o tratamos de no perder ninguna de las formalidades ni las etapas de la mediación. Lo que sí tratamos de hacer a veces es que a lo mejor en una sesión, aunque sea extensa, pues hacer la remediación, hacer la firma de los formatos correspondientes, hacer la lectura de todo el producto, de lo que va a firmar, la explicación, las preguntas de ¿entendiste lo que vas a firmar? ¿Estás entendiendo cómo te vas a obligar o cómo no? Y bueno, al final también hemos tenido casos donde en ese momento el cliente dice, pues eso yo no había entendido y no firmo. Y también se vale, porque al final pues creo que esa es la esencia también de la mediación, ¿no? El hecho de solucionar una controversia, en este caso un adeudo, y que todos estemos tranquilos o que esté adecuado a lo que yo como cliente puedo pagar. Durante el COVID tuvimos, como ustedes bien saben, lo que solicitó el gobierno a las instituciones bancarias fue otorgar 3 meses de gracia en todos los casos a los acreditados. Posterior a eso, bueno, pues todos los bancos fuimos definiendo estrategias a ver qué íbamos a hacer, porque la verdad es que 3 meses, cuando la actividad económica está cerrada, pues resulta muy poco. Y cuando la reapertura de la actividad económica va de forma paulatina y bastante lenta, y hay aperturas y luego cierres y luego otra vez regresamos, pues 3 meses es muy poco. Lo que en la parte nuestra diseñamos fue otorgar disminuciones de mensualidad durante 12, 18 y 24 meses, de acuerdo a los parámetros y a los scores de cada cliente y obviamente a sus necesidades. Y bueno, pues les dijimos, existe esto, ya el mediador se los explica, si les conviene, bueno, pues no les estamos haciendo ninguna remisión, simple y sencillamente lo que pasa es que eso que me estás dejando de pagar, pues me lo vas a pagar más adelante, ¿no? Incluso al final del crédito. Pero bueno, el cliente está consciente de todo ello, si le es atractivo o si le conviene, pues lo toma, y si no, de acuerdo a los parámetros de riesgo, si tiene alguna otra oferta autorizada como alguna remisión, quita o plazo, pues se lo ofrecemos, y si no, pues bueno, ya corresponderá al propio cliente el hecho de tomar o no una mediación. Como nosotros cuando aperturamos este proceso de la mediación, comenzamos a pilotarlo en 2021 y en una parte muy acotada solamente para cartera auto. Después vimos que sí era algo atractivo para los clientes, tenemos nosotros muchos clientes que a lo mejor son Uber, y obviamente el hecho de que tú les digas te voy a demandar y voy a ejecutar la prenda de tu auto, pues es mi manera de vivir. Entonces sí fue muy atractivo y tuvimos que diseñar un proceso end-to-end con la participación obviamente del cliente, de los mediadores privados, de todo el equipo de cobranza y de nosotros como jurídico interno. Y me refiero, tenemos al día de hoy aproximadamente 20 mediadores privados que nos apoyan como proveedores. Somos un equipo en estructura interna de recuperación de 50 abogados internos, pero también tenemos 250 ejecutivos de cobranza, que son el primer contacto con el cliente. Y que ese ejecutivo te dice, ¿sabes qué? A mí me da lo mismo si el cliente me paga sin tu convenio o con tu convenio. Yo voy sobre una meta mensual, a mí me pagan sobre esa meta mensual, y el hecho de que tú me digas que yo primero tengo que ir a buscar al cliente y decirle, oye, el banco te quiere ofrecer algo, hay mediación, hacerle la invitación y que se acerque y que acuda a una sesión previa y después si se decide a una ratificación del convenio. O sea, para mí, yo no estoy ganando prácticamente nada, porque el tiempo que le estoy dedicando a un cliente a lo mejor se lo puedo dedicar a 5, 6 o a 7. ¿No? Entonces eso es parte mucho de lo que hemos estado haciendo. El hecho de, le llamo yo en el banco, evangelizarlos y entender que no es nada más que te firme un papelito o que le hagas un convenio, sino explicarle que estás mejorando la posición del banco y que al final, por ejemplo, en cartera auto, se los digo yo, no me escucharon, pero el nivel de recuperación francamente es bajo, porque pues difícilmente vemos el carro. O sea, yo demando, voy a emplazarte y yo te diría de 10, en un emplazamiento veo el carro. Y encontrarte para emplazarte también es todo un show. Entonces la verdad sirvió mucho
Sí tuvimos muchos clientes vinieron, reitero, los clientes que trabajan con aplicaciones, y firmamos bastantes convenios. Diseñamos con las herramientas a veces del site de Google, diseñamos algunos formularios, algún envío de información que viniera desde el ejecutivo de cobranza, el abogado interno, y lo pudiéramos compartir con nuestros mediadores privados. Diseñamos algunos formatos homologados de productos de solución. Evidentemente son caso a caso y trajes a la medida, pero sí los productos son homologados, es decir, les otorgo disminución de mensualidad para todos los que sean susceptibles. Y ya sobre eso el cliente decide, no, pues yo necesito 12 meses, yo 18, yo 24, yo hasta 36, ¿no? Entonces tratamos de hacerlo lo más ágil posible, y sobre todo también diseñamos, porque bueno, después de evangelizar a la parte interna, pues también los despachos externos nos decían, oye, pero pues me vas a quitar chamba, esta figura no es para nosotros. Y bueno, la ventaja que, bueno, una de las partes de la mediación es, tú eres mi despacho externo, tú me representas, pues tú no puedes ser mi mediador. Eso es lo primerito, ¿no? Yo voy a tener que utilizar mediadores que hoy en día no me presten servicio como despacho externo. Y número 2, les explicamos, la estrategia está diseñada para clientes en moras de contención, que llamamos nosotros. ¿Qué es mora de contención? Son moras bajas, moras 0, incluso 1 y 2, y son clientes que a lo mejor vienen de un apoyo que se les otorgó en cierto momento por el COVID, y hoy en día están teniendo nuevamente problemas para realizar sus pagos. Entonces les dijimos, bueno, son asuntos que todavía no me han llegado a mí jurídico para demandar, y que en el momento en que yo firme el convenio de mediación, yo tenga el convenio y que me incumpla, pues entonces sí te lo tengo que asignar para la ejecución en la vía de apremio o en la vía que corresponda. Y eso nos ayudó mucho a que nos entendieran que, bueno, igual tenemos un contrato de prestación de servicios con un esquema de honorarios y un tabulador que les corresponde cobrarnos por cada etapa. En este caso también acordamos con ellos que, bueno, en caso de asignarles para ejecución un convenio de mediación, pues nos están cobrando la mitad de ese arancel al que tienen derecho, en todo caso porque están iniciando a partir de la etapa de ejecución. Y también les estamos castigando un poco el honorario, pero la realidad es que también están adjudicando mucho más rápido. O sea, nos están cobrando lo que me cobran a lo mejor en 3 años, en 8 meses o en 1 año y medio máximo, ¿no? Entonces, todo tiene beneficios y todo tiene algunos contras, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema. De mi parte sí quisiera hacer mucho más escalable la parte de la figura. No hemos podido por los stoppers que ya hemos estado platicando, pero pues para mí es algo que ha sido muy benéfico. Tenemos esa flexibilidad también de parte de los mediadores, donde se nos exige que tenemos que firmar en la oficina del CEJA, pues vamos y firmamos ahí. En otros lados no, firmamos en la oficina de los mediadores, o incluso los mediadores privados vienen a las oficinas del banco, lo cual a nosotros como banco nos ha dado mucha certeza, porque no es lo mismo que yo te diga como ejecutivo, pues deposita y ya me avisas que pagaste, a citarte en la oficina del banco, a que venga el mediador y el mediador hagamos toda la sesión, te explique, corramos todas las formalidades, o incluso clientes que te dicen, pero ¿cómo en tu banco? Bueno, puedes ir y firmar en la oficina del mediador y directamente ahí hacemos toda la sesión, ¿no? Entonces tenemos esa flexibilidad por parte de ellos, esa apertura, y nos ha servido mucho. Les decía hace un ratito, al principio pues nos decía el ejecutivo, a mí tu convenio, pues yo gano más si le toco la puerta al cliente o si lo encuentro y lo amenazo. Pero bueno, hoy en día ya tenemos ejemplos donde a mí me llaman, me dicen, oye, autorízame un convenio de mediación, es que fíjate que este cliente es un cliente millonario, de un crédito, vamos a decir, de 10 millones o más, y está un poco renuente, no va a querer firmar convenio judicial, y entonces con un convenio de mediación lo amarro mucho mejor. Y ya estamos en esa etapa donde ya a lo mejor esos clientes no son susceptibles y a mí me hablan para, dame el visto bueno para firmar un convenio de mediación, o que me hagan la remediación y convencerlo, porque no he podido, ya he estado atrás de él, llevo 1 mes y no puedo. Y hemos conseguido con esa parte, con la remediación, y ya después firmar el convenio de mediación. O sea, hoy en día eso que al principio había poca tolerancia de parte interna, o no lo aceptaban, hoy en día ya es un producto de solución que nos piden.
Finalmente aquí es la parte que yo les decía, comenzamos a utilizar la mediación derivado de la pandemia en 2021 y a la fecha hemos firmado, bueno, al cierre de abril de este año hemos firmado 450 convenios de mediación que para el banco representan 310 millones de pesos. De estos 310 millones de pesos o 450 asuntos solucionados a través de esta figura, solamente 69 asuntos se encuentran en mora. De esos 69, 31 ya me los asignaron a jurídico y los estoy ejecutando. En 13 están en proceso de asignación y 23 más están en mora baja o ya están en tránsito de una remediación. Mora baja es mora 1 y mora 2, es decir, no me los pasan a mí hasta que está pisando la mora 3 o la mora 4, cuando ya lo consideramos cartera vencida. Entonces, pues la mediación es un buen producto, tiene algunas cosas que no son malas, reitero, pero que para nosotros nos detienen mucho por la operación del propio banco, pero si a mí me preguntan cuál ha sido tu experiencia en la mediación, ha sido siempre muy buena. He visto también a nivel gremial, en reuniones con la ABM, a lo mejor no se ha utilizado de la manera correcta, también es cierto, hay por ahí muchos formatos que pagamos los derechos en el propio CEJA y que algunos bancos pues lo mal utilizan o utilizan un poquito la coerción por el hecho de que viene el sellito o el grabado del Tribunal Superior de Justicia. Entonces nos hemos encontrado de todo, por ahí incluso en Infonavit también se hizo de manera masiva y hubo también algunos problemas, pero bueno, en lo que nosotros hemos atendido, que es esto, nos ha ido muy bien y como tal la figura en la parte financiera, yo creo que hay bancos que la tienen muy chiquita, implantada de forma muy pequeña, solamente en carteras de consumo, y hay otros bancos que definitivamente no la utilizan. Se utiliza mucho también en la parte de financieras, de crédito automotriz, etcétera, pero pues desde mi punto de vista, o por lo menos como lo adecuamos nosotros, no es ni retirar trabajo a los despachos externos, tampoco es el hecho de que el ejecutivo tenga que trabajar más, porque además también trabajamos en incentivarlos mejor. No es lo mismo si tú logras que un cliente venga y me pague así nada más, les pagamos más por el hecho de que nos firmen un convenio de mediación. Entonces, creo que bien incentivado, bien organizado y con un proceso adecuado, pues puede dar muchos frutos, y yo creo que estos 480 en este año pues sea por lo menos del doble por el incremento en el uso de la figura. Ya finalmente, bueno, pues algunas tesis que ustedes seguramente ya conocen de las características y ejecutabilidad del convenio de mediación. Nos dice que, bueno, tienen los convenios con la ayuda de un tercero neutral, pues tienen la autoridad de cosa juzgada y que el juez está obligado a vigilarlo y en su caso que podamos ejecutarlo. También la remediación, cuando hay incumplimiento total o parcial, pues podemos hacer una remediación, algún cambio en las condiciones del convenio original, y finalmente pues que el juez está obligado a informar a las partes sobre las características y ventajas de la mediación, lo que mencionábamos que nos menciona el Código de Procedimientos Civiles. Por mi parte, pues esto es todo. Yo les agradezco mucho. La verdad es que más que hablarles de la mediación, pues les platiqué un poquito de cómo la hemos implantado, cómo la tenemos hoy como un producto y que ha sido muy benéfica. Y si fuera de recomendar, pues yo se las recomiendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias.